podcast número 292 de la Academia de los Fotógrafos. Este es el podcast de los que quieren disfrutar y aprender técnica fotográfica, de quienes quieren emprender su propio negocio fotográfico y, cómo no, de los que quieren estar al día de todas las novedades de material, cámaras, objetivos, trípodes, mochilas, cacharreo vario. Hoy tenemos un programa muy interesante para esos fotógrafos emprendedores que les gustaría, por ejemplo, publicar un libro, que quieren validar si ese libro es de interés para su comunidad, que no tienen muchos recursos. Bueno, no os preocupéis porque nos metemos con ello en un momentito. Antes, dejadme que os recuerde que esta tarde, y bueno, sabéis que los webinars normalmente son los jueves, pero esta semana, hoy, miércoles, vamos a tener un webinar con Jesús Manuel García Flores y Gabriel Brau, esos dos monstruos que hablan de la teoría del color. Pues el webinar será esta tarde a las 8 de la tarde, hora de Madrid. Muy atentitos, muy atentitos. Bien, y ahora ya nos vamos a meter de lleno en la temática que nos trae, porque hoy tenemos aquí a una persona que, si alguien sabe de proyectos crowdfunding, si alguien sabe de esto, él es Valentí Aconcia. Valentí, muy bienvenido. ¿Qué tal? Un placer estar aquí con tu comunidad y contigo también en primera persona, con ganas de disfrutar de este episodio de podcast, que por cierto me ha hecho gracia el número, porque con Mecenas FM, que es el podcast que tenemos de crowdfunding, estamos casi a la par. Estamos ya con 200... Sí, estamos llegando a 280 episodios, ¿no? Así que estamos ahí casi a la par a nivel de episodios. Y vaya, que valoro muchísimo, porque hacer un podcast siempre... Lo que hay detrás es mucho trabajo y mucha dedicación. Y bueno, muy agradecido de que me hayas invitado. Fantástico, amigo. Es verdad que hay que echar un ratillo, pero bueno, sale. Valentí, Sí. Eres consultor y formador. Has realizado más de 300 proyectos de crowdfunding. Has recaudado con tus clientes más de 5 millones de euros. Más de 12.000 personas han pasado por tus formaciones. O sea que, fíjate que me atrevería a decir que algo de esto sabes, ¿eh? Sí, algo sí, parece que sí, ¿no? Esto es como todo, al final el hábito hace el maestro, o al monje, dicen algunos, me da igual, pero al final es las horas que dedicas y los años que dedicas a algo que te tiene que apasionar sí o sí, ¿no? Y ese es mi caso, o sea, a mí el crowdfunding, cuando lo descubrí, ahora se dice mucho esta frase que me da un poco de rabia, pero la digo, me explotó la cabeza, ¿no? Que ahora se dice mucho, pero sí, descubrí Kickstarter y dije, madre mía, una plataforma donde se une mi pasión, digamos, más bohemia y artística con una pasión emprendedora que siempre he tenido, más de negocios, ¿no? Y se une todo ahí y la gente crea cosas, y de fotografía un montón de proyectos que podemos hablar un montón de ello, y de cualquier otra índole, ¿no? Y es una locura muy, muy buena, porque ayuda a la gente a lanzar sus proyectos, que es lo fundamental aquí. Qué bueno. Mira, nosotros los fotógrafos, hay muchos fotógrafos pues que les gustaría, por ejemplo, publicar un libro. Pero claro, somos fotógrafos, no somos escritores. Entonces tú imagínate lo que supone desde el desconocimiento absoluto de decir, ay, mi madre, ¿y esto cómo se hace? ¿Y cuánto dinero hace falta? Entonces me viene a la mente casos de éxito, y les mando un saludo a mis colegas Iñaki Larrea y Antonio Levana, que son dos fotógrafos pues que recientemente han hecho 2 proyectos y han superado con creces el dinero que necesitaban. Entonces, Valentí, yo lo que te voy a pedir es que aportemos un poco de luz a ese fotógrafo, que es fotógrafo, insisto, y no es escritor, y que ha oído hablar del crowdfunding, pero no sabe muy bien de qué va la vaina. El caso es que él tiene un archivo fotográfico digno, él tiene, bueno, pues su oratoria que la puede plasmar en papel para publicar un libro, y ahí nos quedamos de conocimiento. No sabemos cómo meternos de lleno en esto. Venga, ¿cómo podemos ayudarles? Mira, lo primero que diría, y me has inspirado mucho al respecto, es distinguir mucho entre lo que es el proyecto en sí a nivel editorial, que esto es un know-how que tienes que tener sí o sí si quieres autoeditar, que es para lo que normalmente se trabaja con crowdfunding, para hacer una autoedición. Y lo segundo es el propio crowdfunding en sí, que como decíamos puede servir para publicar o editar un libro, o puede servir para lanzar un monopatín a motor, lo que quieras, ¿no? Entonces son dos, en este caso, áreas de conocimiento que no tienen por qué ir alineadas, en este caso sí, porque hablamos de este tema o de este caso concreto, ¿no? Vale. Entonces, puedes hacer crowdfunding, por ejemplo, para autoeditarte 100%, o puedes hacer crowdfunding colaborando con una editorial. Aquí lo importante es, primero, que se conozcan los costes que tú tienes que incurrir para poder empezar a producir tu libro y venderlo. ¿Qué significa esto? Hablamos de lo que yo defino como objetivo mínimo viable, el OMV, que es qué objetivo de recaudación me hace falta como mínimo para yo poder empezar a publicar. Venga. Imaginaos, por ejemplo, que la imprenta te dice que tienes que sacar 100 unidades mínimas. Pues ese sería nuestro objetivo, y a partir de ahí habría que sumar cositas, ¿no? Porque el crowdfunding, lo importante es que entendamos que hay muchos tipos, pero el que estamos hablando aquí es de preventa, o se llama de recompensa también, donde tú lo que haces es vendes anticipadamente las unidades que te hagan falta de este libro. ¿Para qué? Para reunir todos los fondos necesarios para poderlo producir.
De ahí un poco mi primer apunte del coste, ¿no? Tienes que estudiarlo todo muy bien. ¿Por qué? Porque lo peor que te puede pasar en crowdfunding no es que no llegues a tu objetivo, porque las campañas son todo o nada, que significa que si llegan al objetivo se produce aquello que se está planteando y si no se llega, no. Lo peor que te puede pasar, repito, es que tú llegues y luego no puedas producir y entregar. Esto es fatal, ¿vale? Que esto le pasa a mucha gente, ¿no? Entonces, por eso mismo, lo primero es saber dónde nos situamos, ¿no? ¿Qué costes tenemos? ¿Qué coste de impresión, evidentemente? ¿Qué costes también de comisiones? Porque las plataformas se llevan una comisión. Vale. Esto se trabaja en webs, normalmente que son plataformas de crowdfunding, tienen su comisión. La parte del sistema de pago también tiene otra comisión. Tema de impuestos. Y en definitiva, esto sería lo primero que os quería trasladar, que es, oye, hay que situar muy bien los costes, calcular ese objetivo mínimo y a partir de ahí seguir trabajando. ¿Por qué mínimo? Porque lo he dicho así un poco de pasada, ¿no? Porque las campañas de crowdfunding funcionan como los bares o las rebajas. Significa esto que si un bar está lleno, atrae más gente. Y si las rebajas quedan pocos días, también atrae más gente a la tienda. Y esto es exactamente igual. Una campaña que llega al objetivo atrae mucho más a la gente. Esta es una de las 20 reglas de oro del crowdfunding que yo trabajo. Y es importantísimo que sea de mínimo para eso, para generar ese efecto de reclamo, ¿vale? Un objetivo de 10.000, 20.000 euros al cual tú no puedas llegar cómodamente con tu comunidad, se te va a hacer muy cuesta arriba. No solo por tu propia comunidad, sino porque la gente nueva que llega a tu campaña dirá, uy, esto parece que está un poco frío, ¿no? Claro. No me meto aquí. O ya me esperaré. Este tipo pide 20.000 euros y fíjate, solo tiene 1.500. Como Exacto. Que no me genera mucha confianza. Caramba, o sea que estoy entendiendo que no sé si la palabra es estrategia. Es decir, bueno, ¿cuánto dinero necesito? Como tú bien dices, el objetivo mínimo viable, pero a la vez decir, o sea, como no jugártela mucho. Es decir, igual necesito 30... No, pero sé que si pido 20 con mi comunidad, igual llego a 40, porque esos 20 van a ser alcanzables fácilmente y luego va a producir ese efecto llamada. ¿Pueden ir por ahí los tiros? Sí y no a la vez. Un poco arriesgado, ¿no? Es un poco arriesgado, correcto. Tu estrategia, la que planteas tú ahora, es muy inteligente, porque dices, oye, yo quiero llegar al 100% rápido y luego multiplicar. El único problema que viene aquí es que no sabes cuánto vas a multiplicar. Puedes multiplicar por 1,2, por 2, por 5 o por 10. Esto depende de muchos factores. Uno es el boca a oreja, que es muy incontrolable, y otro es el número de visitas que generes en tu campaña, que va muy ligado a veces incluso a la inversión que hagas en anuncios, ¿vale? Aquí, para situarnos, lo importante es que sepamos, primero, que la media de recaudación de las campañas en todo el mundo suele ser de 5.000, 6.000 euros, la media, ¿vale? Evidentemente hay proyectos de 20.000, 30.000, 40.000, pero lo normal es estar sobre los 5.000. Y lo segundo y muy importante es que la plataforma no te trae ese tráfico, sino que te lo tienes que trabajar tú. Okay. Debido a ello, hay que conjugar estas dos cosas y no jugársela mucho al póker, que digo yo, ¿no? No decir, bueno, yo pongo 10.000 para ver si llego a 20.000. Si realmente te hace falta 20.000, es mejor que pongas 20.000. Porque aunque no llegues, es mejor ese escenario que un escenario en el cual llegas y luego no puedes producir porque no te alcanza a tu objetivo real interno que tú tenías, claro, ¿sabes? En plan, claro, tengo que llegar a 40.000 pero pongo 10.000. Ostras, y si luego no llegas a 40.000, ¿qué? ¿Qué le dices a la gente? Claro. Si tú a la gente le habéis dicho 10.000, es muy grave, ¿no? Sí. Pues complicado. Oye, y entiendo también, por ejemplo, imagínate lo que decías tú, la imprenta te dice, venga, pues mínimo 100 ejemplares para que el precio del ejemplar no sea algo muy disparatado y, por ejemplo, la imprenta, qué sé yo, te cobra 6.000 euros, ¿vale? 6.000 euros de la imprenta, vamos a ponerle 2.000 euros de la persona que te lo va a maquetar, ¿no? Que te lo va a dejar ahí bonito, que te va a hacer la corrección incluso y que hace el arte final para la imprenta. Venga, pues vamos a poner que tenemos 8.000 euros de gastos. Entiendo que antes de hacer este proyecto uno debe tener una comunidad, ¿no? Porque si no, caramba, ¿de dónde van a salir esos 8.000 euros? Totalmente. Aquí has dado un punto clave. Me decías justo en la intro que la mayoría de proyectos que tú habías analizado tenían éxito. Esto es porque la gente que lo ha llevado a cabo, primero, tenía una comunidad de base y segundo, ha sabido muy bien trabajarla, porque no solamente con comunidad se consigue el éxito, tienes que trabajártela bien, ¿no? Pero al final son números. Si tú tienes un objetivo de 5.000 y pongamos por caso que tu contribución media son 40 euros, porque es un libro con mucha calidad y pones 40 o incluso a veces más, porque los libros de fotografía pueden tener un precio más elevado, ¿no? Eso te daría 125 en este ejercicio, ¿no? Pues 125 ventas online es lo que te tienes que plantear tú como el esfuerzo que tienes que realizar. Si tú crees que tú con tu comunidad puedes llegar a vender 100, 150 unidades, vas bien. En cambio, si lo que consideras que con tu comunidad, con suerte, vas a conseguir 20 ventas, es mejor que te replantees las cosas, ¿no? Claro. Aquí siempre digo que lo mínimo es garantizar el 30% de tu objetivo en 7 días. Eso sería lo mínimo para un escenario viable, ¿vale? Si tú en 7 días consigues el 30%,
muy posiblemente con bastante esfuerzo conseguirás el objetivo. Claro, la otra cara de la moneda, que es la que yo prefiero, es llegar al 100%, si puedes, en los primeros días u horas. ¿Cuánto Ahí es donde suelen la durar las campaña... campañas, Valentín? 30-40 días. 30-40 días. Sí, es la duración óptima. Qué interesante. ¿Sabes una percepción que yo tengo? Yo he publicado 2 libros, pero nunca he hecho ningún proyecto de crowdfunding. Yo lo que hice fue poner la pasta encima de la mesa, me la jugué y ya está. Claro. De hecho, ni siquiera editorial. Yo pagué la imprenta, yo pagué todo. Y los he vendido por mí solo, hasta que, bueno, pues ya empecé a las ventas empezaron a decaer un poquito, aunque ya estaba sobradamente amortizado, y después mis libros los puse en manos de una distribuidora para que lo llevaran a las grandes superficies, ¿vale? Pero bueno, esto no es objeto del programa, que me voy. Lo que te iba a decir es que, por ejemplo, mi amigo Antonio Liébana, me parece que él pedía como 12.000 euros al principio. Caramba, y no sé si no terminó por 35.000. Entonces lo veo un éxito rotundo. Y yo digo, ¿hubiese conseguido fácilmente esos 35.000 euros en ventas sin hacer el crowdfunding? Porque a veces me da la sensación de que, caramba, la gente como que le da morbo esto, ¿no? Yo, sin embargo, si saco el libro y lo lanzo, puedo tener más o menos venta, pero no sé, creo que el crowdfunding ayuda. No sé si estás de acuerdo conmigo. 100% de acuerdo contigo. Sí. De hecho, para mí es una de las tantas ventajas no triviales o no visibles del crowdfunding, pero que realmente justifica hacer una campaña, que es, si tú realmente consigues este efecto de llegar al 100% rápido, el efecto bar lleno que llamábamos antes, Sí. atraes mucha más gente. Mucha más gente se anima, ¿no? Y esto es obvio. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre? Ocurre por la transparencia. Porque tú no estás vendiendo en tu web y, digamos, haciendo referencias en tus redes sociales y ya está. Tienes una página web, que es la plataforma donde se ven los resultados, se ve la gente que ha contribuido, se ven los comentarios, es todo como muy visible, ¿no? Claro. O muy de cara a la galería. Y esto es positivo. Si la campaña va bien, evidentemente. Si la campaña va mal, hay mucha gente que tiene miedo, ¿no? Dice, es que si lanzo mi proyecto y no tiene éxito, ¿qué pasa? Qué vergüenza, hay que comprender... ¿no? Sería un poco de chasco. Hay que comprender que en el fondo cuando ocurre esto, en realidad no es culpa de quien crea el proyecto únicamente. Es decir, es que la gente no ha apoyado el proyecto por diversos motivos. Pero en realidad no es un fracaso del proyecto en sí. Es que el proyecto no ha conectado con su audiencia, o la audiencia no lo ha visto adecuado contribuir en ese momento, claro, o ha habido una mala estrategia, ¿no? Pero no tiene por qué ser que el proyecto sea malo. Eso es importante que lo entendamos también. Hablabas antes me parece que has dicho 20 reglas de oro del crowdfunding. Sí. Eso nos daría para 10 programas y sí. Hoy no te voy a explotar tanto, pero sí me gustaría que me dijeras justo lo contrario. ¿Cuáles son los errores de quien se mete en estas lides? No tienen idea. Él por su cuenta y riesgo pues crea una campañita. ¿Dónde la gente mete la pata, ¿no? Vamos a intentar evitarles ese chasco a nuestra comunidad. Mira, lo primero es que comprenda la comunidad que hablamos de marketing online. Es una manera de hacer marketing online, pero es marketing online. ¿Qué significa esto? Que estás vendiendo online, ¿vale? Entonces, igual que uno no piensa que esto es montar tu web y empezar a vender libros de forma fácil y cómoda, ¿verdad que esto no lo pensamos hoy en día? Quizás en los 90 sí, ahora ya no. Pues el crowdfunding es exactamente igual. Uno no puede pensar que es subir el proyecto a la plataforma y vender. Y ese es el principal error. El principal error, aunque parezca muy de novato, todos somos novatos en esto porque acaba de empezar, ¿no? En la revolución del crowdfunding, es el que más ocurre. La gente se piensa o se fía de que va a ocurrir por el propio proyecto que es bueno, va a ocurrir algo muy automatizado, ¿no? Van a subir su proyecto a la plataforma con un buen vídeo, que además sois muy buenos en esto, en generar contenido, un buen vídeo, buenas fotos, tal y cual, y la cosa va a tirar. Y no, hay que tener una estrategia y hay que plantear, como decíamos antes, unos números, ¿no? Y ver no solo que el proyecto es viable, sino también que nuestra comunicación y nuestra comunidad aguantan ese objetivo de recaudación y que nos salen bien los números. Si hace falta, por las calidades del papel, 1000 historias, que el proyecto tenga un objetivo de 20.000, simplemente hay que esperarse más a lanzar. Esto al final es una precampaña, que es el segundo punto que te quería comentar de error, ¿no? La gente no hace precampañas. Lanza el proyecto de 0 a 100, digamos, ¿no? Lo que hay que hacer es, antes de lanzar, estar un tiempo comunicando que va a lanzarse el proyecto. El símil mejor que siempre he encontrado es el cine. Tú no te dicen... Hola, ¿qué tal? Star Wars 10, venga, al cine todos, que empieza hoy. No, llevan un año y medio. Exacto, matraca, hasta que llega el día del estreno. Pues esto es exactamente igual. Tienes que trabajarlo con tu comunidad, a tu nivel, sin aburrir, ¿vale? Porque la gente dice, haré mucho spam. Hombre, harás spam si siempre repites lo mismo. Pero si vas hablando de todo el contenido que tienes en tu libro, vas sacando algún teaser para que la gente se encariñe del proyecto, vas explicando detalles, eso a la gente le va a motivar a quien quiera comprarlo, ojo. Quien no, pues que no compre, ¿no?
Y esto es fundamental, hacer esa pre-campaña y prepararte para el éxito. Yo al final hago una cosa muy importante en pre-campaña con mis clientes, que es, oye, vamos a captar correos de la gente interesada. No nos quedamos solo en el lead de, esto me ha parecido bien, te echo un like en Instagram o en Facebook, sino que buscamos un paso más de compromiso. De, oye, ¿te gusta el proyecto? Y además te digo cuáles son las recompensas que hay y te quieres apuntar. Pues oye, apúntate. Y el tercer punto, lo ligo con esto que acabo de decir, recompensas, es hay que pensar que la preventa esta de crowdfunding es una manera de crear un super cliente, ¿no? O crear una relación con la gente mucho más allá de una relación de clientela normal y corriente. Entonces, el concepto de recompensa, que esto suena mucho en crowdfunding, simplemente es un producto que tenga algo exclusivo. O tiene tu firma, o tiene un precio mejor, o tiene unas ediciones de las fotografías más valoradas en formato postal que se lo envías también a la gente. Y esto es lo que justifica que la gente se apunte a través de esa landing con el correo electrónico antes de empezar, ¿vale? Así que hemos distinguido 3 puntos de error, digamos. Sería el primero, la propia plataforma, fiarse de ella, ¿no? El segundo, desligar un poco todo esto de lo que es el marketing online o lo importante que tiene una estrategia sólida. Y lo tercero, la precampaña, es decir, trabaja con tiempo, capta correos y demuéstrate a ti mismo o a ti misma que esto es viable antes de lanzar tu campaña. Perfectísimamente explicado. Otro asunto que tengo ahí que veo en los proyectos es que, bueno, los autores que hacen, venga, te envío una copia del libro por 20 euros, una copia del libro, y lo que tú dices, ¿no? Por ejemplo, hay pues un bonus y una sesión en directo conmigo para hablar de las fotografías, esto te cuesta 50. Si quieres 10 libros ya, pues bueno, te va a costar, qué sé yo, 310. Si quieres 10 libros, 15 postales y que te mande un beso, 1.000 euros, ¿no? ¿Cómo ves dinos algo sobre esta escalabilidad del producto? Mira, al final, esto es lo que yo llamo las reglas de las recompensas, que hay 6 características importantes de las recompensas. Uno que hacía referencia tú ahora es la abundancia, ¿no? Se juega mucho con esto en crowdfunding, que es yo empiezo con 10, por ejemplo, o 15, y voy subiendo escalones de precio a la vez que incluyo cada vez más cosas en las recompensas. Funciona muy bien esto por un sencillo motivo, porque tú lo que haces así es motivar a la gente a contribuir más de lo que inicialmente pensaban. Y si tú aumentas la contribución media de un proyecto, automáticamente reduces el esfuerzo, porque te hace falta menos gente para recaudar más. Exacto. ¿Vale? Y aunque parezca obvio, es muy natural, o digamos, si tomas referencias de campaña, lo verás en muchas campañas por ese motivo, porque es una estructura bastante buena. Dicho esto, tú puedes plantear directamente el libro, 2 libros, 5 libros, 10 libros. También puedes hacerlo así, ¿eh? Aquí es importante el coste de las recompensas, que lo tengas bien controlado, porque primero, debemos asumir que el coste está cubierto, pero no solo eso, deberíamos plantearnos incluso tener margen. ¿Por qué defiendo yo el margen en las campañas y no simplemente ir al 100% de coste y ya está? Porque tú fijas un precio en la mente del consumidor. Si tu libro lo pones a 20 en tu campaña de crowdfunding, a lo mejor luego en Fnac o en Abacus o donde sea puede estar en 30, 40, pero difícilmente va a estar en 60. Entonces hay que pensar muy bien qué precio pones, porque eso directamente fija, es un elemento del marketing mix, ¿no? Es un elemento de comunicación de tu producto y le da valor, porque el precio da valor a los productos. Eso nos olvidamos a veces, ¿no? Si un iPhone tuviese un precio la mitad, pues mucha gente igual lo percibiría la mitad de bueno. Es un poco rompecabezas. Estoy completamente seguro. Pero ocurre, ¿no? Entonces es importante también que seamos conscientes de esta fijación de precios en los escalones que marcamos, ¿no? Vale. Oye, y la gente... A ver cómo te planteo esto. ¿Qué porcentaje de la gente que hace proyectos lo enfoca de una de estas dos maneras? Opción A. Voy a no jugármela y a cubrir los gastos a ver si esto es viable. Opción B. Yo aquí veo una oportunidad de negocio guapa y creo que puedo sacar pasta de esto sin poner un duro de mi bolsillo. Igual la pregunta es un poco puñetera. No, para nada. De hecho, la mayoría de gente no lo ve con gorro de emprendedor o emprendedores, ¿no? Lo ve con miedo, al final, a lo mejor, ¿no? Como sí, o para tapar un agujero de lo que decías tú de financiación, ¿no? Lo ve como una manera de financiar proyectos o de, digamos, hacer algo posible, ¿no? Cuando el crowdfunding, como bien decías tú, ya lo apuntabas tú, tiene un potencial enorme si lo planteas como una estrategia de marketing. Claro. Lo que sí es importante es que distingamos dos cosas muy importantes y difíciles de entender, pero voy a intentar explicarlo bien, que es, en primer lugar, tu objetivo de recaudación, que sí que debe ser de mínimos y debe cubrir costes, ¿vale? Y en segundo lugar, el precio. Son cosas distintas, ¿vale? Es decir, tú cuando planteas un precio de un producto y pones 40, 50, 60, tienes que tener reflexión ahí
de qué margen de beneficio quieres tener, porque eso, como decíamos, fija digamos, un termómetro en la mente del consumidor y luego no puedes subirlo, bajarlo en todo caso, pero subirlo es muy difícil. Pero eso no quita que cuando tú planteas tu objetivo del 100%, si tu campaña llegue al 100 o llega al 105, estás cubriendo costes y poco más. Porque con tu margen estás cubriendo los costes fijos que tienes, ¿no? Vale. Sí que son dos cosas importantes de tener en cuenta, cosa que no quita que tu mentalidad puede ser tanto una como la otra. O sea, tu pregunta al final, tú puedes tener la mentalidad de esto es una emprendeduría y voy a ganar dinero con mi libro, o puedes tener una mentalidad de quiero que este libro salga y ya está. No quiero ganarme la vida con este libro en exceso. Esto ya depende un poco de tu enfoque en ese proyecto concreto, ¿no? Por supuesto. Ahora me voy a poner en el peor de los casos. Hago un proyecto, pido 10.000, caramba, y me quedo en 4.710 y han participado 223 personas. Yo digo, ay, ¿y esa gente ha pagado por PayPal, ha pagado con tarjeta? ¿Es fácil devolverles el dinero? ¿El dinero desde el momento que un mecenas colabora ya va al bolsillo del autor aunque no haya salido el proyecto? ¿Cómo es esta jugada? Mira, esto es uno de los principales fundamentos para los cuales existen las plataformas y por los cuales yo defiendo las plataformas. Esto se hace con un sistema que se llama preautenticación, ¿vale? Que puede ser por Stripe, PayPal o un corredor de pago virtual de un banco. Lo importante aquí es lo que decíamos, que ya está planteado el proceso de pago para que no te cobren hasta el final de la campaña y solo te cobren si se llega al objetivo o se supera. De forma que tú no tocas dinero como creador, ¿vale? Si quedas por debajo, tú en el fondo no le has cobrado nada a nadie y nadie recibe ningún cargo. Y cuando llega al objetivo, entonces sí se hace el cobro efectivo, ¿no? Lo que hace la gente al final es, como si dijéramos, hacer una intención de pago cuando paga, en el momento de hacer la compra. ¿Y eso ha sido siempre así? Porque yo juraría que... ¿No, verdad? No, claro, no. Claro. Hay plataformas que al principio de los principios, yo empecé en 2011 con esto, estudiando el mercado en 2010, era una locura. Había plataformas que te cobraban y luego te devolvían, era muy loco. Pero las plataformas más serias o que en España o que se inspiraron más en cómo funcionaba en Estados Unidos en aquella época, en 2010, trabajamos con preautenticación. Por cierto, yo al principio tuve plataforma, ¿eh? Sí. Y no veas lo que nos peleamos con el banco porque no entendían nada. Y cuando nos aprobaron, me acordé perfectamente que nos llamaron de riesgos del banco diciendo, con la primera campaña, ¿qué ha pasado aquí? Que habéis recaudado 10.000 y luego habéis hecho una transacción de 9.000. Esto es blanqueo de capitales. Y yo, que no, que te lo explico todo otra vez. Y se lo expliqué todo otra vez. Ah, vale, perdón, es verdad, me había olvidado. No, porque claro, las plataformas que hacían cobraban todo y evidentemente le entregaban al creador todo menos su comisión. Eso es como funcionaba la plataforma, ¿no? Ahora ya hay maneras de hacerlo mucho más limpias, que es que el corredor de pago se encarga de todo y lo que hace es, ellos transaccionan el 100% pero distribuyen el dinero y dicen, vale, 5% para la plataforma, el resto para el creador y ya está. Y es mucho más limpio, ¿no? Claro. Pero esto ha ido evolucionando con los años, claro. Oye, ¿y qué porcentaje se llevan las plataformas de todo esto? Normalmente un 5%. Hay que tener en cuenta que si es una plataforma española y tú eres creador español, es 5% más IVA. Okay. Pero la cosa está ahí. Porque la comisión de las plataformas sí que lleva IVA. Una comisión bancaria no, pero una comisión de la plataforma sí. Genial. Oye, Valentí, y ahora para la gente que te esté escuchando y esté diciendo, caramba, este chico seguro que podría ayudarme a mí. ¿Cuál es tu función cuando ayudas? O sea, exactamente qué haces y qué no haces con tus clientes. Muy bueno esto. Ya se nota que tienes experiencia en este mundillo porque... ¿Qué haces y qué no haces? La consultoría es difícil siempre de enmarcar porque... Yo siempre intento ir a la etimología de las cosas, ¿no? Y a mis clientes les digo, o clientes potenciales, un consultor lo que hace es recibir consultas. Por eso nos llamamos consultores o consultoras, no nos llamamos gestores, ¿no? Claro. Entonces muchas veces me llegan leads, digamos, ¿no? En lenguaje técnico, me llegan correos de gente que me dice, no, pero ¿cuánto cobras por llevar una campaña? Y siempre digo lo mismo, yo no llevo tu campaña, la campaña es tuya. Yo lo que hago es ayudarte a que vaya bien, ¿no? Que es mi función. Yo pienso que para un proyecto completo suelo trabajar 8 sesiones de 1 hora más todo lo que se traduce de ello, ¿no? Emails arriba y abajo, WhatsApp arriba y abajo, todo lo que salga de ahí, ¿no? Y con esto marcamos todo el arco de un proyecto, desde lo que sería el inicio de la planificación a la precampaña que ya os explicaba antes, luego la campaña donde hago un seguimiento semanal del proyecto y la poscampaña, que también estoy ahí, por si falla algo en las entregas, si hay dudas fiscales, que no ha salido el tema pero hay que hablarlo luego de dudas de fiscalidad y todo este tema, ¿no? Y lo que hago es acompañamiento completo. Si mi cliente o mi clienta le hace falta, por ejemplo, vídeo o fotografía, también tengo
un montón de colaboradores a mi alrededor que pueden cubrir esas necesidades. Eso es perfecto. Sí, pero que tú no le haces ni las fotos ni nada. Y por Exacto. ejemplo, ¿le ayudas a plantear la estrategia? ¿Hacer una Sí. campaña de email marketing? Eso sí. Todo eso sí. Lo que ocurre es que, claro, soy consultor de crowdfunding o soy un consultor de marketing online muy especializado en crowdfunding. Entonces, hay veces que hay temas muy específicos que recomiendo que se tengan en cuenta otros profesionales. Te pongo un ejemplo, Facebook Ads o Instagram Ads. Yo sé hacerlo, pero no soy especialista solo en eso. Entonces, Sí. en el marketing online tenemos diferentes parcelas y cuando toca algo muy especializado en un área, siempre recomiendo un profesional independiente, ¿no? En este caso. Perfecto. Oye, lo de la fiscalidad, vamos, imperativo Tela. hablar de ello. Sí, sí. Vamos a ver, soy fotógrafo, pero no me dedico a la fotografía, no es mi profesión habitual, sino que trabajo por cuenta ajena en una fábrica de melones, de lo que sea, ¿no? Pero bueno, yo estoy con el capricho de sacar mi librito y ahora vaya por Dios que he recogido 15.000 euros en mi campaña. Ay, Dios mío, que tengo que darme de alta como autónomo, no, me va a Claro. venir Hacienda, me van a partir las piernas, ¿qué pasa aquí? Claro, aquí lo Esta primero pregunta también es puñetera. lo has hecho muy bien porque has planteado un escenario en el cual la actividad profesional habitual de ese profesional no es la fotografía. Entonces, si tú te acoges a la ley o a los preámbulos de la ley, en realidad esa persona no debería tributar porque no es su actividad profesional habitual. ¿Qué ocurre? El monto. Claro, si hablamos de 1.000 euros, pasa sin pena ni gloria, pero si hablamos de 15.000, la cosa cambia porque es Correcto. bastante más que el salario mínimo interprofesional en un año y Hacienda eso lo va a ver. Entonces, yo ahí recomendaría siempre de todas, darse de alta de autónomo o si tienes una empresita o puedes montar una empresita, todavía mejor, porque no pierdes, esto es importante que la gente lo tenga presente, cuando tú te haces autónomo, tienes un tiempo de nuevo autónomo, que tu cuota es más baja. Que es muy Entonces, si poquita. te das de alta, eso lo pierdes para volverlo a hacer a futuro, ¿no? Entonces, yo recomiendo siempre, siempre, siempre declararlo todo, porque, a ver, al final tenemos que tener la mentalidad de que tú declaras en base a los beneficios o la renta que generas, no en base a los costes o porque luego tienes que deducir siempre los costes que tienes en un proyecto. Entonces, tenemos un poco de fobia a los impuestos, pero en realidad tú pagas en función de lo que realmente te toca Ojalá pagar por lo que paguemos has mucho, ingresado. ojalá paguemos mucho, porque Exacto. facturamos mucho. Es una faena cuando te toca pagar mucho, pero caramba, es que has facturado mucho, compañero. Pero has facturado mucho, ¿no? Claro. Y yo creo que al final hay que organizarlo un poco así. Diferente es un poco lo que decíamos. Un proyecto súper amateur, que son 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 euros, bueno, ahí puede llegar a colar como ingresos extras y no pasa nada, ¿no? Claro, por aquí por el podcast pasó Juan Luis, al quien le mando un abrazo. Él trabaja en Hacienda, en el RPF. Entonces vino un poco a Ujú. esclarecer lo justo y además habéis dicho lo mismo, cuándo hay que declarar, cuándo no. Y efectivamente, si el trabajo que vas a hacer no es tu profesión habitual, ¿vale? La ley decía, si no es tu profesión habitual, no tienes que hacerlo, ¿vale? A no ser que el monto sea superior al salario mínimo interprofesional Exacto. anual. Así que, mira, habéis coincidido ahí, porque tú sabes que estas interpretaciones de la ley a veces son casi confusas, fulano te dice una cosa, Total. mengano otra, y a la gente le explota la cabeza. Esa frase que Totalmente, exacto. Volviendo a la frase, a ¿no? la gente le explota la cabeza. Oye, Valentín, qué interesante todo lo que estamos hablando, ¿verdad? Estamos poniendo aquí muchas cosas Sí, sí. sobre la mesa. Ojalá estemos ayudando a los fotógrafos. No sé si hay algo por ahí que te ronde, que digas, ay, no me quiero ir sin pues contar esta cosa o esta otra. ¿Tienes por ahí algo en la manga? Mira, sobre todo os diría que creáis mucho en vuestro trabajo, porque sois un tipo de profesional. Todos los creadores visuales y audiovisuales hoy en día, en realidad tenéis un campo verde, porque todos los que no sabemos tanto como vosotros, tenemos realmente necesidad de aprender. Es decir, yo, por ejemplo, me hago mi videoblog, me hago mis fotos, pero yo no tengo ni un 10% del conocimiento que tenéis vosotros, ¿no? Entonces, eso es un valor muy importante a poner sobre la mesa y tenéis en el crowdfunding una herramienta aliada para poder lanzar no solo un proyecto puntual, es que podéis plantear una estrategia de lanzamientos. Y esto es muy interesante si entiendes que el crowdfunding es más que vender, es crear una comunidad alrededor de tus proyectos y que la gente que está ahí te nutra con ideas, te nutra con feedback, esté contigo creciendo los proyectos, participe en una comunidad. Imaginaos que esto lo combinas con un grupo cerrado en Facebook, por ejemplo, ¿no? Y tienes ahí tu grupo de superfans que van hablando contigo y vais creando cosas juntos. O tú mismo con tu podcast. Tienes ahí una comunidad de gente que no para de hacerte comentarios, comentar contigo cosas. Pues es una comunidad que podéis crear cualquier proyecto. Imagínate que le propusieras a tu comunidad, oye, ¿os parece si creamos esto entre todos? Es una herramienta muy potente para generar comunidades online y generar lo que llamamos en marketing el engagement, el compromiso con esa comunidad, ¿no? Así que tenéis mucho, mucho para aprovechar, sin duda. Qué bueno. Oye, y una última pregunta, que igual yo estoy equivocado y ya medio lo hemos hablado antes.
¿por qué la gente participa, se hace mecenas, saca la tarjeta de crédito, pone ahí 40 pavos sobre la mesa y no se va a la librería esa misma mañana a comprar un libro? Porque Mira, fíjate, de la librería te lo traes. De la librería te lo traes y aquí no. Y aquí pongo la tarjeta y ya me contará Pepito si el libro salió adelante. ¡Ah! Eso, mira que me gusta, pero me chirría, no sé por qué. Total. No, es que debe chirriarte porque estamos acostumbrados a la inmediatez. Y esto no es inmediato, es muy buen apunte el que haces, porque no lo hemos dicho, pero la gente acaba la campaña y tardas meses a lo mejor en entregar, ¿no? Claro. Y hacer un libro, por ejemplo, que es lo que nos trae hoy aquí, no se hace de la noche a la mañana. Exacto. A ver, tú entras en el crowdfunding por dos motivos principales. Uno, porque te comparten un proyecto de algo que te interesa y a lo mejor contribuyes porque es amigo o amiga, que puede pasar. O dos, que es el más interesante, porque ese producto te interesa por algo especial. ¿Verdad que todos compramos, es un buen ejemplo compramos entradas anticipadas para ir a un concierto? ¿Por qué lo hacemos? Narices, porque nos gusta ese artista y queremos ir. No nos da igual que haya un concierto mañana en el bar de la esquina, porque no queremos ir a ver eso, ¿no? Quiero ir a ver a fulanito, entonces, sí. exacto, ese es el motivo principal, que es decir, oye, queremos este producto, lo queremos crear entre todos. Pero luego, cuando ya entras, te engancha. Porque quien lo hace bien a nivel de crowdfunding, el crowdfunder o la crowdfunder que lo hace bien, sabe compartirte los éxitos, cómo va avanzando, cómo va creciendo el proyecto y te sientes parte de ese proyecto. Y todos queremos sentirnos parte de proyectos. Y eso al final hace que el crowdfunding sea, entre comillas, adictivo, porque te das cuenta de que no estás consumiendo lo que está en Fnac, estás consumiendo o creando lo que vas a consumir, ¿no? Y es algo muy bonito. Pero a eso llegas cuando llevas más de una contribución, evidentemente, no es la primera vez que contribuyes. Sí. Yo, por ejemplo, he contribuido pues en los fotógrafos que han venido aquí a los podcasts a presentar sus proyectos. Entonces, pues, oye, pues ellos vienen al podcast, pues yo participo. Pero sí es verdad que no soy yo consumidor habitual de proyectos, pues a lo mejor porque no he encontrado algo que me haya gustado mucho o qué sé yo, ¿no? Y claro. Yo aún no he tenido eso que dices tú, ¿no? Incluso la adicción a... Pero, oye, Valentí, estoy encantadísimo con haberte tenido aquí. Has contado un montón de cosas súper interesantes. ¿Y dónde puede encontrarte la gente? ¿Cómo te contactan ahí? Venga. Pues mira, es muy fácil. Mi web es vanaco.com, que es con V y dos Cs. VANACCO, ¿vale? Okay. Esto viene de un acrónimo de mi nombre, porque mi nombre es más largo que un día sin pan, es Valentía Concia, y mi apellido es italiano, entonces, venga, si tengo que deletrear esto, olvídate. Va a ser más difícil que Vanaco, ¿no? Sí. Así que Vanaco con V2Cs y todas las redes sociales soy Vanaco. De hecho, en YouTube estoy generando un montón de contenido, pero también en todas las redes, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, en todas partes me encontráis por Vanaco. Fantástico. No sé si lo sabes, tú y yo coincidimos una vez físicamente y fue en el evento de Boluda de Madrid. ¡Ah, qué bueno! Sí. El de Madrid, qué buen recuerdo. Sí, en el de Madrid. Joan me invitó a contar un poco pues mi proceso de... Yo era, porque yo no soy, era profesor de primaria, entonces funcionario, dejé mi plaza para vivir de la fotografía, entonces Joan me dijo, oye Mario, ¿por qué no te vienes a Madrid y cuentas ahí tu rollo? Y ahí recuerdo que te vi, te reconocí de verte en Twitter y demás, dije, mira, este es Valentín y tal. No nos saludamos, pero bueno, sí es verdad que coincidimos. Pero ahí estábamos, ¿no? Ahí. Qué grande. Qué pena que este año no tenemos emo, pero bueno, el año que viene seguro que estaremos ahí, de alguna forma o de otra. Amigo mío, te doy 1.000.000 de gracias, pero 1.000.000 de gracias por compartir tu conocimiento, por venir aquí al podcast de la Academia de los Fotógrafos. Y oye, ojalá veamos buenos libros de fotografía gracias a personas que nos ayuden como tú. ¿De acuerdo, amigo? Ya te digo. Gracias a vosotros. Un placer. Muchísimas gracias. Un abrazo. Bueno, familia, pues otra semana más aprendiendo aquí de los profesionales que vienen, ¿eh? Es que me pone la carne de gallina, es que me encantan los podcasts. ¿Cuánto aprendemos, eh? Hemos tenido copywriters, hoy Valentí con el crowdfunding, hemos tenido email marketing, hemos tenido de todo. Y es que en la Academia de los Fotógrafos el que no aprende es porque no quiere. Familia, gracias por vuestros comentarios y me gusta en iVoox, por suscribiros al podcast en Spotify, en Spreaker, donde os dé la gana, en Apple Podcasts, estamos en todos los sitios. Y por formar parte de la comunidad cada vez más grande de academiadefotógrafos.com. Ya lo sabéis, todos los días un nuevo contenido formativo en la Academia. Nos oímos, nos vemos el próximo día. ¡Chao!